Buenas noches, otro miércoles más, ya estamos en abril y bueno, ya nos toca empezar a pensar en el veranito que en breve viene y no por eso dejar de tener la cultura de nuestra mano. Como cada edición de cada semana vamos variando de temas según lo fresco de cómo está la actualidad, aunque quizás el del programa de hoy debería ser, no por nada, debería ser incluso Mario Conde Forever, pero como no nos vamos a meter en la política porque ya ella sola tiene para muchos capítulos, vamos a seguir hablando de la otra España, esa que sigue viviendo, pese a la que está cayendo en todos los telediarios, y que sigue haciendo cosas muy interesantes. Hoy el programa va a ser bastante cultural y diverso. Diverso porque primero va a tener una entrevista a dos personas maravillosas, que las tengo aquí sentadas y en breve os la presento, y que son los protagonistas de una exposición en el 4º centenario de la muerte de Cervantes, el gran autor de la lengua española internacional, ahora llamada castellana, yo me permito seguir diciendo española, y de la que se ha leído evidentemente miles y traducido en miles de idiomas la obra maestra junto a Shakespeare, Cervantes y El Quijote. Quizás la gran obra de la literatura mundial, sin dudarlo. Y después tendremos el privilegio de poder entrevistar y hablar en el año también de la bisexualidad, un año curioso. Hacía tiempo que no se celebraban cosas tan singulares dentro de lo que ha sido el movimiento LGTB, a uno de los grandes líderes del movimiento LGTB en España, que es Carlos Lam, con un portal interesantísimo. Así que hoy vamos a hablar de cultura, de diversidad y de un mundo que yo creo que sigue funcionando al margen, no al margen, complementariamente a lo que todos los días vemos en nuestros tabloides y no siempre con agrado. Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, Elsa. Aquí estamos. José Luis Ferris, presidente de su propia casa literaria. Algún día te leí una cosa así. Soy el presidente de la literatura de mi vida o algo así dijiste. Bueno, en una cita muy curiosa, en una entrevista curiosa que hiciste hace tiempo cuando te dieron el premio Azorín. No, el que más sabía de determinado tema, pero de mi calle o de mi barrio. Sí, sí, es que te acuerdas de esa frase y me resultó curiosa. Soy el presidente de la literatura de mi vida. Y dije, genial. Sí. Y me quedé, fíjate, no te lo había dicho antes, pero me quedé con esa frase, me gustó. Porque es lo de yo soy presidente de IKEA, de mi casa. Que no del IKEA de por ahí, que ya veremos, sino el de mi casa. Y Adolfo Prado. Bueno, José Luis, perdóname. Lo más importante en ti es que es ganador del Azorín, gran escritor valenciano. Me acabas de destacar antes que premiado 3 veces, el único valenciano a los 3 premios que da la Asociación de la Crítica Valenciana Literaria. Bueno, eso no lo sabía. Están los premios de la crítica que dan la Asociación de Críticos y el público por una obra publicada el año anterior. Y tú eres el único valenciano, ¿no?, que lo ha tenido. Gané el premio de poesía, la modalidad de poesía de los premios de la crítica, si no recuerdo mal, en el año 87, y tuve la fortuna de que me lo diera en mano Juan Gil Albert, en Valencia. Pues eso no está mal, ¿eh? No. Eso no está nada mal. Cuando en el año 2002 publico la biografía de Miguel Hernández en Temas de Hoy, pues al año siguiente me dieron el premio de la crítica de ensayo. Y cuando en 2010 publico la novela El sueño de Whitman, me dieron el premio de la crítica en 2011 por esa novela. Y me enteré allí mismo en Valencia un día en una reunión, o a la hora de concederlo, que era el único valenciano que había ganado el premio en las 3 modalidades, ¿no? Hay quien había ganado 3 veces el de poesía o 4 veces el de ensayo. Pero justo de las 3 modalidades diversas. Sí, era el único caso, sí. Bueno, pero aparte de eso, hoy vienes motivo de una cosa maravillosa que está aquí. Esto es una exposición que tenéis que ver absolutamente todos, espero, y de la cual tiene mucha culpa el otro invitado a esta maravillosa tertulia de inicio del programa, que es Adolfo Prado. Adolfo, amigo mío hace muchos años. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, encantado. Gracias. De estar aquí contigo. Y sobre todo, bueno, tú tienes otra trayectoria distinta. Es curioso esto, porque tú tienes una trayectoria como graduado precisamente en educación, diplomado, perdóname, en educación infantil. Y luego especialista precisamente en temas de centros de menores, que no es precisamente fácil. No, estuve 7 años de coordinador en un centro de menores, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, y bueno, pues fue una etapa que la recuerdo con mucho cariño. Seguramente sería muy enriquecedora. Mucho, enriquecedora y muy dura al mismo tiempo. Sí, porque son centros duros, pero también enriquece, ¿no? Mucho. Yo intenté hacer por los chavales que estaban ingresados allí, pues el tiempo que tuvieran que estar ingresados allí, pues que lo pasaran lo mejor posible y hacerle, bueno, que no hubiera mucha diferencia de su casa al centro, ¿no? Bueno, eso es difícil. Eso es difícil, pero bueno, lo intentamos durante todo ese tiempo. Bueno, y ahora lo que estamos aquí precisamente es por motivo de que has sido el coleccionista que ha dado lugar a las 200 piezas, más de 200 piezas. Pues pueden haber. Más de 200 piezas que con motivo
del cuarto Cuarto aniversario, centenario, 400 sí. años, cuarto aniversario me refiero cuarto centenario de la muerte de Cervantes, del gran Sí. autor de literatura española. En este momento se ha reunido todas sus piezas para celebrar dentro del año cervantiano, que estamos celebrando también con la Diputación de Alicante, una exposición, cuéntanos, fantástica. Pues bueno, una exposición que el año pasado, en el mes de septiembre, le hice la propuesta a la Diputación y tuve la suerte que a la semana siguiente pues recibí un correo Ahí del tenemos las diputado, imágenes, mira. del diputado señor Asencio, me contestó que estaba que, bueno, que quería hacer la exposición y que me tenía que buscar a un comisario para la exposición. Y mira por dónde te buscaste al mejor, que es Pues bueno, el me señor busqué Ferris, a que no Ferris. sabe nada, nada de literatura ni de Cervantes, vamos. Y dije, pues bueno, ¿Verdad que no? lo tenía claro, allí mismo lo propuse, y que se tenía pensado Y bueno, y a partir de ese momento hemos estado durante unos 6 meses aproximadamente elaborando toda la exposición. Y bueno, que yo estoy muy satisfecho cómo ha quedado, me ha encantado. Y bueno, pues hemos trabajado muy a gusto José Luis y yo durante todo este tiempo. 6 meses, ¿no? Alrededor de 6 meses, creo, ¿no? Sí, 6 meses. Sí. Bueno, el proyecto llega a mis Señor manos. comisario, Sí, cuéntenos, sí, claro. Bueno, acepto la invitación. Me vino por parte de Adolfo y por parte de la propia Diputación. Y rápidamente voy a su casa a ver lo que tiene, ¿no? Si merece la pena realmente hacer un esfuerzo de 6 meses para ello. Y la verdad es que todo el material que está en la exposición en este momento, ocupando nada más y nada menos que 30 vitrinas, lo tenía en 2 lejas, ¿eh? Prácticamente en 2 lejas y un poco más. Y entonces es como convertir 2 lejas en un espacio expositivo de no sé cuántos metros cuadrados, que son 5 salas de los bajos de la Diputación, todo el palacio. ¿Cuántos años, perdóname, de exposición? O sea, ¿cuántos años de trabajo? Me refiero, ¿cuántos años de Pues coleccionista? esto fue a raíz Son esas 2 lejas. A raíz de una propuesta de un tío mío, que siempre me liaba con todo el tema de cosas, pues a coleccionar cosas de arte, porque él era académico de Bellas Artes en Madrid. Pues me hizo la propuesta cuando yo tenía 8 años. Dice, oye, me vio que tenía un Quijote que me habían regalado en unas navidades y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una colección sobre el Quijote? Digo, pues venga, pues vamos a ello. Y así empezamos. Cuando iba a Madrid, que él vivía en Madrid, pues íbamos por lo menos pasábamos por Madrid buscando librerías de libros antiguos, ediciones del Quijote, ediciones sobre Cervantes, sobre temas cervantinos y así, pues desde los 7 años. Tengo 48, pues 41, ¿no? Más o menos. O sea, llevas toda la vida, prácticamente. Pues ese ha sido mi hobby y tal, y bueno, pues empecé así, he ido buscando cosas, todo lo que me llamaba la atención, el día de la inauguración, pues en el pequeño discurso, pues dije que, bueno, el Quijote estará traducido en braille, ¿no? Digo, y entonces llamé a la ONCE, digo, yo quiero un Quijote porque los colecciono. Dice, sí, te lo mandamos. Y recibí 17 tomos de la obra de Cervantes en braille. Bueno, pues así, los familiares y amigos que han viajado, pues siempre me encargo, oye, a mí no me traigan ni camiseta, yo quiero un Quijote dictado. Pues mira, en coreano, en tú chino. que le has dicho, el próximo Quijote que puede que tenga va a ser en tailandés, de un compañero que se marcha ahora a final de mes a Tailandia, y me llamó porque sabía que habíamos hecho la exposición. Dice, bueno, te traigo uno. Digo, bueno, eso no hace falta ni que te lo diga. José Luis, perdóname, tú que eres un experto en literatura, ¿cuántos idiomas está traducido por el Quijote? Bueno, a 147 lenguas, lenguas y dialectos, no totalmente, en algunas lenguas. 147. Sí, bueno, es la última actualización más o menos de la Real Academia que ha puesto eso al día, ¿no? De lo que dice Adolfo, la verdad es que en principio el tema llegó en el momento oportuno, porque está diciéndolo muy bien, fue a finales del año pasado cuando lo llevó a la Diputación, en el último prácticamente trimestre, y este año en el año de Cervantes. El Quijote es una obra para releerse de vez en cuando. Claro, pero había que buscar una oportunidad. El año pasado era el año de la segunda parte del Quijote, 400 años de la segunda edición del Quijote, la de 1615. Hace unos años estuvimos en
en el 2005 la edición de la primera edición, ¿no? También tuvimos. Y el 16 la muerte. Y ahora la muerte, unos meses después de Cervantes. publicar la primera parte, muere Cervantes. Bueno, este era el año ya, era la oportunidad. Y Alicante no lo había hecho realmente no lo había rendido de una manera amplia, popular, vamos a decir incluso profunda, a Cervantes, ese homenaje que todos le debemos por la lengua que tenemos, ¿no? Y por la riqueza y por la forma de pensar. Si es que todos tenemos esa parte de sueño y de realidad, ¿no? Sí, de la ínsula barataria. De todo, Y de los molinos de viento. Y entonces es cuando surge el proyecto. Y digo, bueno, lo de Adolfo es la base, pero aquí hay que crear un gran proyecto expositivo. Y hay que hacerlo de modo que la gente que entre en la exposición se vea envuelta desde el primer momento en la aventura. Y aunque vaya una persona sola, en solitario, no hace falta que vayas con un guía ni nada, te sientes como la ficha de un parchís. Que automáticamente, con las 34 estaciones sí, que me has dicho. Tú llegas a la casilla de salida, que es a la que está el logotipo de la exposición, y luego te vas a la casilla 2, donde explica todo lo que ha dicho un poco Adolfo, ¿no? El origen de esa exposición. Te vas a la 3 y te vas a un área. El primer área que vamos a conocer es ediciones del Quijote. Todas las que él ha podido recopilar, muy interesantes, algunas artísticas como la de Antonio Saura. Eso en principio ocupaba poco, pero lo hemos colocado de tal manera que incluso ha habido libros que nos han quedado fuera, no cabían en las vitrinas. Ya sabemos realmente qué ha ocurrido, pero además con 6 paneles de tamaño cama de matrimonio, 1,50 aproximadamente, cada panel te cuenta una historia. Y estas tienen que ver con el origen del Quijote y desde curiosidades muy divulgativas hasta temas muy profundos sobre eso. Seleccionado los textos que los redacté y los trabajé. Luego te vas al área de traducciones del Quijote, y vemos ejemplares realmente pintorescos, desde el chino hasta lo que está diciendo él, hasta lenguas sorprendentes, con unas portadas preciosas. De ahí pasamos a libros sobre Cervantes y el Quijote, donde nos encontraremos con su biografía, también en paneles, que nos cuenten quién fue. Hay una biografía real de Cervantes, hay cosas inventadas, hay una fotografía de Cervantes. Como no hay ninguna real, todas son ficticias, no hay ninguna real de Cervantes, yo me he permitido en Photoshop crear una imagen de él posible, que está también en la exposición. De ahí nos vamos a la zona de... ¿No hay imágenes de Cervantes? No, ninguna. ¿No hay una fiable, sola imagen fiable de él? No, ninguna. De hecho, la de Juan de Jáuregui, que es la que todos conocemos, él dijo que se había inspirado en la descripción que hacía al principio de las novelas ejemplares el propio Cervantes. Claro, es que la idea la gente no tiene idea de... O sea, no se hace a la idea, pero en el siglo, evidentemente, en el siglo XVI. Final del 16, principio del 17 no había un... Cuando nace el 16 y cuando muere el 17... No tuvo la suerte de que Velázquez lo retratara. No, es que claro, salvo que te retratara Velázquez o alguno de la escuela retratista, en 1616 fotografía no había. Tenemos de Góngora, tenemos de Quevedo, tenemos de Lope, pero Cervantes era un pobre hombre. Que demostró al mundo, un pobre hombre austero, sí. Que demostró al mundo que podía ser todo lo contrario, ¿no? Y eso es la grandeza de él y del libro. Pasamos luego a la zona del Quijote y el cine, con unas fotografías, una colección de fotografías preciosas. Bueno, hay una obra fantástica del Quijote, creo que es de los años 60. En la época de las superproducciones, ¿os acordáis? Claro. Como el cine americano, y está hecha en España, Sí, juraría. Bueno, hay muchas. ¿No? La que enamora es la de Sara Montiel, bueno, con un primer plano de ese rostro que lo hemos sacado en grande. Y tenemos unas fotos. Y que hay que sacarlo. Desde luego ha sido... La de Sara Montiel, ¿no? Hacemos un homenaje a Orson Welles, y su objetivo de rodar el Quijote estuvo años y años rodándolo, pero nunca lo terminó de rodar. Bueno, es que alguien me decía hace tiempo, dice, es que si los ingleses y los americanos tuvieran otros americanos, el patrimonio cultural que tenemos los españoles, había dado 700.000 thrillers, 700 versiones, no, 1.500 del Quijote, 30 superproducciones, todas protagonizadas por grandes actores y vamos, y 4 gestas épicas que ni Troya. ¿No crees, Adolfo, que si hubiera sido por el cine, realmente... He leído, bueno, estoy viendo la filmografía que hay en esta exposición, que también tienes tú una copia de cada una de ellas y aportas a la exposición. Pero ¿no te parece a ti que si realmente tuviéramos un Kenneth Branagh en versión española y a Bayona le gustara, o a alguno de nuestros grandes cineastas, un poco más la literatura española, sería interesante que igual que se está haciendo oro, en este año del aniversario alguien se hubiera planteado una magnífica producción cinematográfica sobre la vida de Cervantes o sobre el Quijote? Hombre, pues sí que se podía haber hecho. Y
Y la verdad es que yo creo que hay siempre el Quijote a veces queda en un segundo plano. Si tú ves la filmografía del Quijote, hace años que no se hace una buena producción sobre el Quijote o sobre Cervantes. Hace años. Pero bueno, no hay nadie que haya tomado la iniciativa. Hombre, el primero que no lo ha hecho, y perdonarme por lo que digo, es el Instituto Cervantes, que llamándose Instituto Cervantes, dependiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, teniendo no sé cuantísimas sedes, no digo este gobierno, el anterior de todos los partidos, ojo, todavía no he visto que se haya dedicado a promocionar junto al ICA una obra en condiciones cinematográficas, una superproducción, porque el Quijote merece 147 idiomas, se podría haber puesto en 147 idiomas en todas las salas del mundo. Bueno, el Quijote es lo que es, porque los españoles somos como somos. Por eso lo digo, lo resalto, porque si fuera Hamlet, mira, tenemos Hamlet hasta en la sopa. Si Cervantes hubiera nacido en lugar de en Alcalá de Henares, hubiera nacido en Londres... ¿En Cambridge? En Londres, sí, por ejemplo, sí. Pues posiblemente en este momento todo el mundo estaría leyendo mucho más el Quijote y habrían hecho 3000 películas, ¿no? Lo que pasa que no hubiera podido escribir un libro como el que escribió. Para escribir el libro que escribió Cervantes había que haber nacido en Alcalá de Henares y pasar la segunda parte de tu vida entre el Toboso, Campo de Criptana y esos Para haber hecho a Dulcinea había que estar allí, hombre. Claro, eso es la cuestión. Y ahí está la grandeza y está la mezquindad española, ¿no? En todo eso. Ahí está la clave. Está la clave, justo, sí. de los valores buenos y malos de la historia de España. Completamente, sí, sí, sí. Hombre, la juventud de Cervantes es ideal porque la pasa en Italia, entonces Roma... Era un caballero de gestas, ¿no? Sí, además un soldado a las órdenes de Aquaviva, era un hombre joven que disfruta de esa Italia que le permite todos los conocimientos. Sin embargo, la segunda parte de su vida, cuando vuelve de estar preso en Argel 5 años, por cierto, por Denia, Pisadenia, y entra a la península por ahí, la segunda parte de su vida es un horror. Él piensa que se va a ir a América, que es su gran sueño, no se lo permiten, viene con un brazo inútil, y esa segunda parte cae en lo más miserable. Conocer la intrahistoria, que por otra parte va a dar cuenta de ella. Al final de su Bueno, vida? pues nada, pues fue un hombre que no le permiten, que no le permiten cumplir ese sueño, estaba herido, no sirve ya para la guerra, todos son malentendidos, fracasos, cárcel por aquí, cárcel por allá, pues porque una serie de dinero, como era recaudador, no los puede justificar, pero por otra parte matan cuando está en Valladolid a un hombre en la puerta de su casa y le achacan un poco a él el homicidio. Hay una serie de historias que le complican la última parte de su vida, ¿no? Y la gran obra, el Quijote, la concibe justo en esa vida de cárceles, ¿no? En ese ambiente oscuro en el que en la primera parte del Quijote encontramos a un hombre que no quiere meterse en líos políticos, apenas habla del contexto de la época, no habla de nadie que rige España, y sin embargo, intuyendo que le falta poco para morir, en la segunda parte se mete con todos. Es un hombre ya que no le importa realmente las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Bueno, por eso dicen lo de esto es una España quijotesca. Claro, y él condena, porque por es que es quijotesco. Condena su tiempo, y la España que le ha tocado y condena a todos los que están gobernando en ese momento, porque, por ejemplo, denunciando la expulsión de los moriscos. Eso lo hace con todas las consecuencias en esa segunda parte. Contamos a un Cervantes ya herido por la vida, realmente herido por la vida. No era el joven que se fue a Italia. Y que empieza a escribir. Claro, ahí está. Pero aprendemos tanto con esos personajes que son la dualidad humana, ¿no? El sueño y la razón, el idealismo, y por otra parte los que no, los que todo tiene que ser algo tocable, tangible, ¿no? Esos dos espíritus. La mediocridad de la España tangible. Sí, sí. Tremenda. Y hay una frase hay personajes ahí tremendos en el Quijote. Bueno, 150 personajes masculinos y 50 femeninos. Los femeninos también se las traen. ¿A cuál más interesante? Más interesante, ¿no? que otro, sí. Para analizar. Y la exposición de verdad te va a invitar a eso. Y vas a salir bastante... Además, te puedes permitir el juego lúdico final de subirte en clavileño. Eso es lo que me has comentado también, ¿no, Adolfo? Sí, subirse en clavileño. Cuéntanos de clavileño, que está muy bien, ¿no? En el corcel, ¿no? Bueno,
Sí, un ¿Cómo lo caballo, llamaba él? era un caballo. Bueno, ¿Cómo le llamaban el Quijote? ¿No era el corcel? Era... ¿te refieres No, al era caballo? Rocinante. Sí, como- Rocinante sí, pero Rocinante. aparte clavileño. Rucio, bueno, Rucio. y clavileño realmente era, sí, pues era un Lo caballo. explica tú lo que parece... Caballo de madera. Bueno, aquí ha habido mucha colaboración en esta exposición. Se han volcado, bueno, pues compañeros que han querido contribuir con sus conocimientos. Por ejemplo, Eva Valero de la Universidad de Alicante nos ha aportado unos textos interesantes sobre el Quijote en América. Grandes dibujantes que han hecho una versión muy personal de Cervantes nos han dado permiso para que reproduzcamos sus obras desde Enrique Pérez Penedo, nuestro ilustrador de información, pasando, por ejemplo, por Pablo Auradey, que es uno de los grandes ilustradores alicantinos que está ilustrando libros en Europa, no solamente aquí en España, editoriales, y otros autores, incluso escritoras como Carmen Gil, que es una gran poeta, que vive en el sur, en Cádiz, y he conseguido que nos ceda un texto sobre el Quijote y sobre Sancho, que sale también en los paneles, ¿no? Pero ya el remate es la escuela, el Instituto Las Lomas, que tiene un curso superior de arte fallero, construcción de decorados, escenografías, y los alumnos se han volcado y nos han hecho en madera pura y maciza un clavileño para que los más pequeños se suban y se hagan una foto al final de la exposición. Y también el típico panel donde está personajes del Quijote y faltan las cabezas, que la tiene que poner el público y se hace la foto también para llevarse un recuerdo de ese paso por O sea que es por la vida. didáctica, lúdica, culturalmente informativa. Eso está explicado tal cual lo estás diciendo, justo en la introducción del catálogo. Me encanta. Esa es la idea. Hombre, es que yo pienso que el Quijote, como tú bien has dicho, es una de esas obras emblemáticas de la historia de la literatura mundial. Y efectivamente, pues sería una pena que este país olvide ese tipo de tradiciones literarias y sobre todo que no conmemore las cosas importantes, ¿no? No tengo nada contra el valenciano, todo lo contrario. Encantada. Pero vamos, evidentemente hay algún autor valenciano que no llega a la altura del Quijote ni de Cervantes. Y me da igual que sea en español, en castellano o en checoslovaco. Pero es como si comparas a Shakespeare con mi abuela Paca. Pues hombre, yo creo que hay niveles en la literatura, por mucho que nos guste una literatura u otra. Y el Quijote, sin duda, es una de las grandes obras de la historia universal. Bueno, es como hablar de... Vamos a decir algo mucho más profundo. El Quijote... Es como hablar de Chekhov, el Quijote, ¿no? Chekhov es Chekhov. O sea... el Quijote, Don Quijote, recupera la razón, casi. Recupera la razón realmente plena. Se da cuenta de que su vida ya se está acabando. Cuando lo derriba un caballero en una playa. El lugar donde el Quijote recupera la razón es para que ese lugar le hiciera el mayor monumento de la historia. Y fue Barcelona. El Quijote acaba en Barcelona. ¿Y dónde está el monumento de Barcelona? Es que no se llama Dostoyevsky. Si se llamara Dostoyevsky, a lo mejor a Ada Colau le ponía más Es el gran homenaje de Cervantes. Yo creo que el gran homenaje de Cervantes a España y sobre todo a Barcelona es eso, ¿no? Como de tantas ciudades españolas, esto lo contaba Julio Llamazares, el grandísimo escritor hace poco, ¿no? Llamazares. Que Barcelona tiene una deuda con Perdona, que con sin Cervantes. embargo es cero tendencioso a ser precisamente de la derecha, Llamazares. Precisamente por eso lo digo. Que hay una desgracia en la cultura española. Sí, la segunda parte del esto. Quijote transcurre en Zaragoza y en Barcelona. Y ese final en Barcelona es histórico. Y esa playa de la Barceloneta con Don Quijote y Sancho caminando, que lo han reproducido últimamente mucho en imágenes, es una imagen preciosa. Yo creo que ahí resume la grandeza del Quijote que a todos nos tiene que Pero es que importar. una de las claves que tú has dado en esta entrevista, que me encanta cuando lo has dicho, es que el Quijote resume las grandezas y las miserias de la España histórica. Y una de las miserias de la España histórica es que los españoles tenemos la sana costumbre de no querer lo nuestro. Es decir, no sé por qué tenemos ese tremendo complejo de inferioridad, pero que no es de ahora, es histórico, de 500 años o 700 atrás. Viene del fondo de la historia. ¿Verdad? Eso de la está ahí, intrahistoria y de nuestra parece historia. Mentira, sí. Cuando tenemos un producto increíble como este, nadie se lo acaba de creer, ni siquiera. Y además, Cervantes consigue algo maravilloso. Eso lo explico mucho en una conferencia en la que hablo del Quijote como juego. Y es que ha conseguido que sus personajes sean tan libres, tan reales, tan formando parte de la vida cotidiana, que mi abuela, doña Rafaela, la que adoré siempre, que se murió sin saber ni leer ni escribir, en mi último libro se lo dedico, está publicado ahora en Anaya, bueno, es un libro para niños, pero hablo de las abuelas que todos hemos tenido en la vida. Bueno, pues mi abuela se murió, era de La Mancha, era de Alcalá del Júcar, convencida de que su mejor amiga, la que se había dejado en el pueblo, era pariente de Dulcinea. No me lo puedo creer.
convencida siempre, y ya nadie le podía decir que Dulcinea no hubiera existido, porque era como decirle que Dios no existe. Sí, sí, desde Dulcinea luego. existía, y mucho más que muchos personajes de los que hablaban en el pueblo que ella conoció, que duda que esos fueran reales, seres reales, ¿no? La potencia de esos personajes en la actualidad, la Mancha que conocemos, el sentido de un pueblo con una identidad y España en general no puede ser jamás, nunca, podía ser ni ser lo que es ahora si no hubiera existido el Quijote, que marcó un antes y un después en la historia de España, en la historia de la literatura, en la historia del pensamiento, completamente. Bueno, y que a día de hoy es como, yo hay una obra, yo la única que comparo en ese sentido, no tiene nada que ver, pero como otra obra de esas que tiene que ser de referencia de la educación básica en literatura española de cualquier niño, es La Regenta, que es otra de las grandes obras favoritas de mi vida, de Leopoldo Alas Clarín. Y realmente dices, es que tenemos una literatura, bueno, tú mejor que nadie lo sabes, eres uno de los grandes literatos de este país, tenemos una literatura en la lengua castellana, española, para como te la gana, que es digna de recibir múltiples homenajes, no solo en el cine, sino en exposiciones como esta. Y por supuesto que lo realmente curioso es que tienes que salir fuera, como me ha pasado a mí o a ti seguro, para darte cuenta de que fuera de tu país, El Quijote es una obra de referencia mundial, de la literatura mundial, por la que suspira que esté traducida en otro idioma la mitad de los que no lo tienen, que todavía hay algunos idiomas en los que no lo está. 147, pero todavía quedan algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, realmente todo el mundo quiere tener la capacidad de poder leerlo, e incluso amigos míos han aprendido español, castellano, solo para leerlo, como yo también querría leer a Shakespeare en inglés, porque no es lo mismo. Leer también, hasta las obras originales se leen de otra manera, ¿no? Los giros, de eso sabes más, la sintaxis, la forma de escribir, por muy bien que esté traducido, no es lo mismo. La riqueza de la literatura española, la literatura ¿verdad? nuestra, es brutal, brutal. Quiero decir que los hispanistas no se cansan de venir aquí a investigar y a seguir trabajando. ¿Quién descubre realmente a Miguel Hernández? Pues fundamentalmente Otro de los grandes autores, por hispanistas. cierto, con una magnífica bibliografía que tienes tú sobre él. Bueno, pues grandísimos hispanistas Ya sabes, la próxima exposición. nos han descubierto a Miguel Hernández muchísimos hispanistas. Han venido aquí Gabriele Morelli, han venido aquí, bueno, Claude Cuffon, franceses, investigadores, para decirnos que tenemos un poeta inmenso, ¿no? Y nos han abierto los ojos. Pero ha pasado también con Clarín, con La Regenta. Tenemos grandísimos investigadores en España, por supuesto. Pero luego nos llegan estos que nos lo recuerdan, ¿no? Y nos hace falta que leerlo y necesitamos estos hispanistas que de vez en cuando vengan aquí a decirlo, y parece mentira, ¿no? Y cada vez que hay un congreso sobre Clarín, sobre Galdós, sobre cualquier autor, es que no paramos, ¿no? Desde la Celestina, pasando por el siglo de oro, por todos los autores que quedamos, por la generación del 27, Dios mío, que conecta otra vez a Europa con España y España con Europa después de tanto tiempo, ¿no? Esos siglos oscuros. Es que esa inmensidad hay que valorarla, y ahora en este momento lo estamos haciendo con Cervantes. La provincia de Alicante, yo creo que se ha volcado con esta exposición y la recomendamos encarecidamente. La Diputación se ha portado muy bien, me has dicho. Luego tiene que haber, José Luis, instituciones como la Diputación Claro. que te den esa oportunidad de Eso es hacerlo. importante que lo destaques, porque si no, el trabajo de César claro, en esto ha sido muy bueno. Porque si no, mucha voluntad, muchos años de hacer una colección, pero si luego no hay, habría a la hora de enseñarla, pues tenías que tener un comisario como José Luis para poder hacer todo lo que se ha hecho. Sí, pero yo no hubiera podido hacer nada si no tuviéramos tenido el apoyo, primero la infraestructura, para una exposición de Entonces, esta... por parte de la Diputación, por parte de Juan Carlos de Manuel, por parte de Irene Martínez y, lógicamente, por parte del máximo responsable del área, que es César Augusto Asencio, pues todo ha sido facilidades. Y luego a él me consta de que está encantado con la exposición. Entonces, claro, teniendo el apoyo y que hayan apostado por parte de la Diputación y el área de cultura por esta exposición, que va a estar se inauguró el día 13 de abril y va a estar durante unos 32 días. 32 días Sí. expuesta al público, pues claro, eso es importante. El apoyo de la institución, al fin y al cabo, tiene que estar, si no, pocas cosas a nivel cultural puedes hacer. Tú puedes tener mucha voluntad, pero luego te tienen que apoyar. Y por parte de la Diputación, como he dicho antes, pues todas, han sido todo facilidades.
Nos, Pues hemos, es un honor. nos hemos complementado y hemos bien, para que saliera bien y estamos contentos, la Pues verdad Adolfo, es que sí. muchísimas gracias porque sé que la base de esta exposición, pese a que tengo aquí a un señor crítico maravilloso y coordinador de la exposición, es que tú hayas estado tantos años recopilando cositas variadas. Es que claro, en mi época, que más o menos pues es la tuya, Sí, no había WhatsApp, no había la Play, se aburríamos no había mucho. un montón Bueno, de yo la verdad que cosas. no me aburría, pero... Y entonces, buscando los libros con mi tío, como comenté antes, eso me ha servido a mí para conocer el Madrid de los Austrias, las calles más recónditas de Madrid, buscando esos libros y yo, vamos, y ha sido una forma también de haber creado un vínculo afectivo y familiar con mi tío que bueno, que me enseñó, él trabajaba en la Reina Sofía y tal, pues me enseñó el arte y bueno, y ser delicado con todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo estoy muy contento y la suerte también, pues que he estado acompañado de José Luis y el equipo de la Diputación de Alicante. Pues muchísimas gracias a los dos, perdonadme porque me toca hacer la siguiente entrevista aquí Pues ya nada. de entrada, que lo vamos a tener en un minutito porque nos lo estamos pasando francamente bien, haciendo cosas interesantes Pues, por la y que ciudad. vaya a Alicante y la provincia Esa es la clave, a ver la exposición, La razón de todo esto es que que no la se gente van a se anime. arrepentir. Pues eso es lo que espero, que vayáis todos. Aquí la pongo otra vez. Hay que apoyar la cultura española, la cultura alicantina, la cultura en castellano, también en valenciano, ojo, pero hay que apoyar fundamentalmente la cultura, porque al final, como decía otro gran pensador, la libertad es fruto de tener una cultura y una educación en condiciones. Así que esto es lo primero que hay que hacer, acudir a las exposiciones y apoyar con vuestra presencia que no dejen de apostar las instituciones por la cultura. Muchísimas gracias. Y ahora enseguida, después de la publi, vamos a hablar de diversidad sexual, que tampoco es mala cosa.